Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 11, la Biblia narra la guerra entre dos países. Se trata de un conflicto iniciado en los tiempos bíblicos y que se ha prolongado en la historia. Los países eran Siria e Israel. El rey de Siria estaba preocupado porque todo plan que él preparaba y cada lugar a donde iba era descubierto por el rey de Israel, y llegó a la conclusión de que había un espía en su campamento. Entonces reunió a sus militares e intentó descubrir al traidor, pero no le encontró, porque todos los suyos le eran leales. El espía era el profeta Eliseo. Este profeta incluso espió el dormitorio del rey de Siria y sabía todo lo que éste decía. El profeta Eliseo lo sabía porque el Dios de Israel se lo había revelado. Así que el rey de Siria decidió eliminar a Eliseo cuando se dio cuenta que él era el espía. El rey envió a sus soldados, quienes rodearon completamente el lugar donde se encontraba el profeta, pero Eliseo pidió ayuda a Dios y salió victorioso, pues Eliseo pidió a Dios que hiriera al ejército de los sirios con ceguera para guiarlos a Samaria. Cuando llegaron a esa ciudad, los entregó al rey de Samaria. El rey quiso matarlos, pero Eliseo dijo: «No los mates, sírveles pan y agua, que coman y beban, y que vuelvan con sus señores». El rey de Siria abandonó su guerra contra Israel al ver el poder de Dios representado en el profeta Eliseo. Sin embargo, en una fecha posterior, el rey de Siria sitió a la ciudad de Samaria, como lo menciona la Biblia de la siguiente manera: «Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. A consecuencia de aquel sitio, hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata». Al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: «Ayúdanos, rey y señor mío». El rey respondió: «Si no te salva Yahvé, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o del lagar?». Y añadió el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: trae acá a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana comeremos al mío». Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: «Trae acá a tu hijo para que nos lo comamos», pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, pasó por el muro, y el pueblo vio las ropas ásperas que traía ceñidas a su cuerpo. Y el rey exclamó: «Traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros». Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. El rey le había enviado un hombre, pero antes que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos: «¿No habéis visto cómo ese hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando llegue el mensajero, cerra la puerta e impídele entrar. ¿Acaso no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo?». Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y le dijo: «Ciertamente todo este mal viene de Yahvé. ¿Qué puedo esperar ya de él?». El texto nos dice que la ciudad de Samaria estaba rodeada por el ejército sirio. El enemigo había dispuesto sus fuerzas en forma tal que era absolutamente imposible salir o entrar. Y por esto el hambre en Samaria llegó a ser tan severa que incluso la cabeza de un asno, que tiene muy poca carne y solo podría ser cocida para ser aprovechada como un caldo, alcanzó precios exorbitantes. La vida dentro de la ciudad sitiada era extremadamente difícil. Faltaba de todo. El agua era muy escasa. Los depósitos de comida estaban agotados. El pueblo trató de comer cualquier cosa que fuera digerible y sabían que sus días estaban contados.
Hasta era difícil enterrar a los muertos, que se sumaban cada día por la hambruna. En la ciudad de Samaria, la gente se moría de hambre porque casi no había comida y lo poco que había se vendía a precios exorbitantes. Pero eso no era lo peor, pues en Samaria el hambre llegó al límite más severo, a tal punto de cocinar a un niño. El canibalismo se menciona en la Biblia. La indicación obvia de las Escrituras es que el canibalismo es un temible mal. El canibalismo se menciona varias veces en las Escrituras sagradas, en Levítico, Deuteronomio, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Pero en cada uno de estos casos, el canibalismo se considera como una espeluznante maldición y un inhumano acto de desesperación. En este caso, el desespero era el hambre. Moisés y otros profetas predijeron que si los israelitas abandonaban a Dios, caerían en una degradación y hambruna tan temible como para canibalizar a sus propios hijos. Estas estremecedoras profecías se cumplieron durante el asedio de Samaria, durante el reinado de Ben-Hadad. El canibalismo fue la monstruosidad física que acompañó al miedo espiritual de la apostasía. La apostasía es la negación, la renuncia o la adjuración de la fe en una religión. Después del diluvio universal, Dios le dio a Noé permiso para comer carne. Todo lo que vive y se mueve será alimento para ti. Así como te di las plantas verdes, ahora te doy todo. Sin embargo, Dios especifica que el alimento para ti no incluye seres humanos. Las personas son tratadas de manera muy diferente a los animales. Quien quiera que derrame sangre humana, los humanos la derramarán, porque a imagen de Dios, Dios ha hecho a la humanidad. El Antiguo Testamento asocia estrechamente el canibalismo con las etapas finales del juicio de Dios, lo que lo marca como una práctica aborrecible, cruel y malvada, pues la humanidad, creada a la imagen de Dios, tiene un valor y un honor por encima de los animales. El canibalismo se ha ritualizado en algunas culturas paganas como parte de una ceremonia religiosa o superstición cultural, algo que es terrible e incorrecto. Durante ese tiempo de crisis, Eliseo estuvo en oración, intercediendo por el pueblo de Israel. El profeta Eliseo dijo a los habitantes de Samaria: «Oí la palabra de Yahvé, mañana a estas horas valdrá un ciclo de seah de flor la harina, y un ciclo 2 seahs de cebada, a la puerta de Samaria». Eso quería decir que el precio de la harina y de la cebada sería asequible para todos. Cuando Eliseo profetiza esto, estaba presente el comandante del ejército de Samaria. El comandante era uno de los consejeros del monarca y era muy respetado, y las escrituras lo describen como aquel en cuyo brazo se apoyaba el rey. El comandante respondió a Eliseo y le dijo: «Si Yahvé abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así, señor profeta? No hay manera de que esto pueda ser posible». Eliseo le dijo: «Tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». El comandante no solo se estaba burlando del profeta Eliseo, sino que también estaba desafiando al Dios de Israel. Afuera de los muros de la ciudad de Samaria había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Estos hombres estaban allí porque la gente de Samaria no les permitía entrar a la ciudad. Por su enfermedad, estos hombres se decían los unos a los otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar en la ciudad de Samaria, moriremos en ella por el hambre que hay en la ciudad, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos». Cabe resaltar que los 4 leprosos no escucharon las palabras proféticas de Eliseo, de que al otro día iba a haber comida para todos. La situación de estos leprosos era desesperante, pues durante tiempos normales algunas personas caritativas les dejaban uno que otro alimento, pero ahora, con la crisis y el temor del enemigo, estaban desesperados y por eso se arriesgaron a entrar al territorio sirio.
En una ciudad sitiada, los que intentaban pasarse a filas enemigas de ser descubiertos eran ejecutados de inmediato. Así que estos hombres leprosos resolvieron escapar durante la noche, esperando que ni de una ni de otra parte se enteraran. A pesar de que la vida de estos hombres era muy penosa por su enfermedad y habían sido desechados de la sociedad y no podían estar con sus familiares, deseaban batallar por sus vidas hasta el último momento. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y al llegar a la entrada del campamento no había allí nadie. Pues Dios Yahvé había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que los sirios se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado a suelo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan a atacarnos. Nos ataca el enemigo, pensaron los sirios. Los hombres corrían de un lado al otro, tratando de buscar sus escudos y espadas. Cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más y más intenso. Era un ruido como de miles de caballos y carros de guerra. Así que los sirios se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos vieron que no había nadie, entraron en una tienda. Comieron y bebieron, tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlos. Los leprosos llegaron de nuevo a la puerta de la ciudad de Samaria diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y no había allí nadie. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Cuando el rey verificó que era verdad también, vieron que en el campamento sirio había comida para todo el mundo. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y conforme a la palabra de Dios Yahvé, a través de las palabras del profeta Eliseo, fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo. Cuando toda la gente supo que había comida, corrieron hacia la puerta, y el rey había puesto en la puerta a aquel comandante sobre cuyo brazo él se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, el profeta Eliseo. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había anunciado al rey, al decir: serán vendidos por un siclo 2 seahs de cebada, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel comandante había respondido al profeta Eliseo: si Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le había dicho: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así le sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada, y murió. Pues la multitud lo empujó, y el comandante cayó al suelo. Miles de personas pasaron sobre él y lo pisotearon. En los pocos minutos de vida que le quedaban antes de ser aplastado por esa masa humana, le resonaron en la cabeza las palabras de Eliseo: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Al caer la tarde, la ciudad estaba de fiesta. En todas las casas había abundancia de comida. La ciudad de Samaria reconoció que Dios, por su gracia y misericordia, los había salvado. El pecado del comandante fue no creer en la omnipotencia divina, y su castigo consistió en ver el cumplimiento de la profecía, pero no poder disfrutar de su beneficio. El comandante no creyó que Dios podía obrar de forma tan maravillosa, y por esto pagó las consecuencias. Y los 4 leprosos decidieron arriesgar sus vidas y pasar al campo enemigo, y pudieron haber argumentado buenas razones para no dar la noticia en la ciudad de Samaria. Después de todo, la gente de Samaria nunca se mostró muy amigable con ellos. Los habían echado muchas veces porque no querían verlos ni de lejos, tanto así que estaban a las afueras de la ciudad, cerca de una de las puertas, solo por padecer la enfermedad más temida de la raza humana.
los leprosos no tenían ninguna obligación para con esa sociedad que los había excluido. Y sin embargo, estos hombres se dejaron guiar por su conciencia moral y de una u otra forma salvaron a los habitantes de Samaria de la hambruna tan grave que había. Estos 4 hombres leprosos eran de diferentes clases sociales, el rico y el pobre, pero entre ellos ya no existían diferencias, pues entre los 4, el rico no se distingue del pobre. A pesar del asedio de los sirios en contra de Israel, Dios Yahvé les perdonó la vida, pues bien pudo enviar fuego del cielo o quitarles la vida de cualquier manera, pero Dios salvó a los enemigos de Israel y también a los pobladores de la ciudad de Samaria, que se habían dado a la idolatría.